Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Spanish with Antonio. El vídeo de hoy va a ser un vídeo un poquito más personal. De hecho, no sabía si hacerlo en formato podcast o en formato vídeo y al final he dicho que, que por qué no, quizás puede ser interesante hacerlo en formato vídeo. En este vídeo os voy a contar cuál ha sido mi proceso, mi camino de aprendizaje de las lenguas que conozco, que ya os digo que no ha sido un proceso de un año ni de dos, sino que ha durado muchos años y continúa, la verdad. Entonces, básicamente os voy a contar qué lenguas hablo, cómo las he aprendido y, sobre todo, y creo que esto va a ser un poco lo más interesante, cómo mantengo el nivel en estas lenguas. Pero antes de empezar, quiero recordaros que podéis inscribiros en mi curso online Entiende el acento andaluz. Es el único curso que hay en línea sobre este acento. Se centra en la comprensión auditiva de los diferentes acentos y variedades lingüísticas que hay en Andalucía. En el curso tenéis lecciones en vídeo, con quizzes, tenéis actividades de comprensión auditiva, con ejercicios de comprensión, con glosarios, transcripciones y muchas más cosas. Os voy a dejar por aquí el vídeo en el que os cuento un poquito más en profundidad en qué consiste el curso. Y por otra parte, también quiero deciros que si queréis tener acceso a contenido adicional, a contenido extra, aparte de estos vídeos de YouTube, del podcast, etc., pues podéis haceros miembros del club privado de Spanish with Antonio en mi Patreon, donde apoyándome un poquito podéis tener este material adicional para seguir aprendiendo español y para ayudarme un poquito a mí a continuar creando todo este contenido gratuito. Y dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Entonces voy a comenzar básicamente diciéndoos que hablo 3 lenguas extranjeras, aparte del español, que es mi lengua materna. Y estas lenguas extranjeras son el inglés, el francés y el italiano. Entonces voy a ir uno por uno porque no tengo el mismo nivel en todas. Y el proceso, sobre todo de aprendizaje del inglés o del italiano, han sido muy diferentes para mí. Empiezo con el inglés. El inglés es una lengua que se estudia desde que somos pequeños. Aquí en España es una asignatura obligatoria desde que somos bien pequeñitos. Yo diría que empecé a estudiar inglés con 7-8 años, no sé, y creo que ahora incluso se empieza antes. Pero bueno, yo empecé con 8 años aproximadamente y es una pena porque estuve, como todos los niños de mi generación, estudiando inglés en el colegio y en el instituto desde los 8 hasta los 18, prácticamente hasta llegar a la universidad. Y la pena es que el sistema educativo español, preferido a las lenguas, el sistema de enseñanza de lenguas extranjeras en España, al menos cuando yo estudiaba, era un poco caca. Es decir, no era muy bueno, sobre todo porque básicamente se centraba en un aprendizaje de la gramática, solamente la gramática o la expresión escrita. Pero, por ejemplo, pues apenas recuerdo hacer ejercicios de comprensión auditiva, hacer listenings en inglés, o hacer exposiciones o hablar en clase. Era todo muy enfocado a lo escrito y a la gramática. Antes de empezar la universidad, pues tenía un nivel bastante bueno, intermedio alto, de gramática, pero sin embargo no era capaz de hablar o incluso de entender. Tenía muchas dificultades porque no era algo que practicáramos. Luego decidí estudiar traducción e interpretación después de terminar la educación secundaria. La verdad es que lo tenía muy claro desde pequeñito porque siempre me han llamado la atención los idiomas, las lenguas extranjeras. Siempre uno de mis mejores amigos cuando era pequeño era medio inglés, medio francés, con lo cual yo pasaba mucho tiempo en su casa y escuchaba a sus padres hablar inglés y francés y eso me llamaba muchísimo la atención. Entonces decidí estudiar esta carrera
que es traducción e interpretación. Incluso en la carrera, evidentemente teníamos clases de idiomas, pero seguían estando enfocadas mucho en la gramática, en la expresión escrita, etc. Con lo cual, no empecé realmente a aprender inglés como tal hasta que yo, de forma autónoma, no empecé a ver series, a ver YouTube, a leer también, etc. Y sobre todo, mi inglés dio un salto enorme, una mejora enorme, cuando decidí hacer mi Erasmus en Inglaterra, en Portsmouth concretamente, en el sur de Reino Unido, y ese año evidentemente me ayudó muchísimo porque pude practicar, realmente por fin poner en práctica mi inglés y poner en práctica un nivel que tenía de gramática, de escritura bastante alto comparado con el nivel que tenía en las competencias activas, digamos, en la comprensión oral y en la expresión oral. Entonces, bueno, pues después de esto, evidentemente, mi inglés hizo... o al menos mi confianza mejoró muchísimo. Me sentía mucho más cómodo hablando inglés, mucho más suelto, hablaba de forma mucho más fluida, etc. Aún así, y aunque llegué a obtener un nivel bastante alto, tuve que seguir aprendiendo y sigo aprendiendo. Por ejemplo, me apunté en una academia para conseguir los famosos certificados de Cambridge o de otras certificaciones de nivel de inglés y a día de hoy sigo estudiando. Entonces, what's my level at the moment? I don't know. I just know that I keep on learning every single day. I've got, I would say, an advanced level, but I've got a long way to go yet. So yeah, I just wanted to speak a little bit in English just for you to believe everything I said before. So that's it. Luego, vamos a pasar al francés. Cuando yo estudiaba, sobre todo, pues era la segunda lengua extranjera que todo el mundo solía estudiar, pero se comenzaba a estudiar un poquito más tarde. De hecho, yo empecé a los 12 años o así, y debo decir que el francés es mi debilidad, me encanta el francés, entonces me encantaban las clases de francés, pero de nuevo en el colegio, en el instituto, pues seguían siendo clases basadas en gramática, en cosas muy teóricas, y además tuve muy mala suerte, pero esto es un caso ya personal, con los profesores y las profesoras que tuve. Estuve desde los 12 hasta los 18 años aprendiendo francés y literalmente no pasaba de un nivel A2. No pasaba de un nivel A2 y entré en traducción e interpretación y bueno, pues elegí como segunda lengua el francés. De nuevo, en las clases de la universidad fue muy chocante, de verdad, el primer día, cuando después de haber estado 6 años estudiando francés y aunque no tuviera mucho nivel, me di cuenta de que en la carrera íbamos a empezar desde cero. Es decir, los artículos. Yo estaba de los artículos hasta aquí, porque todos los años en la escuela se hacía un repaso de lo del año anterior y sentía realmente que nunca avanzaba, entonces era muy frustrante. Y fue muy frustrante prácticamente también durante los primeros años de carrera porque sentía que no avanzaba y eran ya muchos años aprendiendo este idioma que me encantaba y al que estaba empezando a cogerle un poco de manía, estaba empezando a odiar un poco esa lengua por las circunstancias que la rodeaban. Pero bueno, todo cambió también con mi Erasmus, que aunque estuve en Inglaterra, tuve la ocasión de conocer a muchos franceses, a algunos de mis mejores amigos ahora, que son franceses y que me ayudaron muchísimo con el francés y también empecé a hablarlo, a practicarlo de forma activa. No empecé a ver realmente resultados hasta que me fui a Francia a trabajar un año y bueno, ahí fue cuando ya, pues evidentemente mi francés a décollé, es decir, despegó muchísimo porque allí pude estar en contacto constante con gente francófona y fue genial, mi nivel aumentó un montón y luego, pues cuando volví de Francia, de nuevo, como hice con el inglés, me apunté a una academia para conseguir un certificado de francés.
Du coup, voilà, c'est ça mon histoire avec le français, une histoire d'amour et de haine, parfois parce que, comme je vous ai dit, j'ai eu des moments où je me trouvais vraiment frustré parce que je m'apercevais que j'avançais pas dans mon apprentissage de la langue. Et surtout, un autre truc qui m'a aidé énormément à apprendre et à améliorer mon niveau de français a été la lecture. J'ai lu énormément des romans, des livres, des journaux aussi, lorsque j'étais en France et aussi un peu avant. Et franchement, le fait de lire quotidiennement ou souvent dans une langue étrangère aide énormément à améliorer ton niveau. Alors, je vous conseille de le faire. Et voilà, je voulais parler un petit peu en français pour que vous puissiez voir que, voilà, que c'est pas un mensonge que je vous racontais tout à l'heure, il y a un moment. Y finalmente, el italiano. El italiano comencé a estudiarlo en la carrera como una asignatura opcional, pero de nuevo tuve un profesor, una profesora magnífica con la que sentía realmente que aprendía, pero luego tuve otro profesor que fue realmente un desastre y una decepción. Así que lo dejé. Dejé el italiano, pero a diferencia de las otras lenguas, a pesar de que tenía un nivel basiquísimo de A1, sí que comencé con el italiano a estudiar de forma autónoma, independiente, en casa. Y empecé con vídeos de YouTube, un montón de vídeos de YouTube, por ejemplo, con canales como Learning Italian with Lucrezia, que os recomiendo muchísimo. También empecé a escuchar podcasts y a exponerme al contenido italiano real. Y bueno, pues con esa pequeña base que tenía de la universidad, que ya os digo que era muy poquito, nivel A1, no sería más, un poco más quizás, empecé y la verdad es que gracias a que el italiano y el español son similares y también al francés, que es muy similar también al italiano, pues pude mejorar y avanzar de forma autónoma bastante rápido, al menos en las competencias pasivas, es decir, podía leer, podía escuchar bastante bien, pero por supuesto cuando se trataba de hablar era más complicado porque nunca lo había hablado prácticamente. Y así continué con el italiano, he continuado pues varios años, yo diría que 4 años o así, estudiando italiano de esta forma, que yo casi que no considero estudiar, porque nunca me he puesto a empollar, a hincar los codos, a estudiar gramática, sino que simplemente pues escuchaba podcasts, veía vídeos de YouTube, buscaba cosas que me interesaban, alguna película, y realmente es increíble lo que tu oído se puede acostumbrar a escuchar esa lengua. Y ya por último, en los ultimísimos meses, creo que fue a principios de 2021, de este año, decidí tomar clases particulares con un profesor para poner en práctica todo lo que sabía, porque sentía con el italiano que sabía muchísimas cosas. O sea, he llegado a un nivel en el que comprendo mucho de lo que dicen los italianos. Creo que mi nivel de comprensión auditiva es bastante alto, pero claro, necesitaba escribir, necesitaba hablar, y por eso decidí, y ha sido una decisión fantástica, empezar clases como tal, y me están ayudando muchísimo, y mi profe, che è genial, mi sta aiutando molto. E quindi questo è stato il mio romanzo con l'italiano. È stato un processo davvero divertente e davvero utile per me, perché mi sono reso conto che potevo imparare una lingua semplicemente guardando dei video, ascoltando dei podcast, eccetera. Quindi è stata davvero una scoperta per me questo nuovo metodo di imparare una lingua, anche se sono consapevole che ho potuto fare questo, visto che l'italiano e lo spagnolo sono delle lingue abbastanza simili, e quindi mi ha aiutato tantissimo, devo ammetterlo, ma comunque è stata e è una esperienza davvero piacevole. Y ahora, ¿cómo
mantengo, entre comillas, los niveles en estas lenguas? Pues bien, quiero decir una cosa en primer lugar, y es que es bastante imposible a veces mantener un nivel muy alto que se ha alcanzado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, con el inglés, llevo 5 años casi sin hablarlo de forma regular. Es decir, sí, lo hablo de vez en cuando, con amigos, en alguna llamada, pero no lo practico de forma cotidiana ni incluso semanal a veces. Lo mismo pasa con el francés y lo mismísimo pasa con el italiano, aunque mi nivel de italiano es mucho más bajo, eso no lo he dicho. Mi nivel de italiano es intermedio, mientras que quizás los niveles de inglés y de francés sí son avanzados. Pero en cualquier caso, ¿qué hago para mantener estos niveles? Pues continuar exponiéndose a las lenguas de la forma en la que podáis. Es decir, si no tenéis nadie con quien hablar, lo cual es muy normal si no vivís en el país en el que se habla esa lengua, tenéis YouTube, tenéis podcast, tenéis Netflix, que Netflix es una maravilla para aprender idiomas. Entonces, exponerte a todo ese contenido, escuchar, 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 escuchar y escuchar. Y no puedo enfatizar más el hecho de exponernos a los sonidos de otra lengua, porque de verdad que aunque al principio no lo entendáis todo, por supuesto, ni hace falta que lo entendáis todo, vuestra mente se está acostumbrando, os lo puedo asegurar. También, en mi caso, yo leo mucho y leo en todas las lenguas que conozco. Por supuesto, me es muchísimo más fácil leer en inglés o en francés, especialmente en francés, la verdad, y leo mucho en francés, que en italiano. En italiano todavía me cuesta, pero tampoco es un problema. ¿Por qué? Porque tenemos las maravillosas lecturas adaptadas, es decir, libros que están adaptados a un cierto nivel. Y esto de verdad que es buenísimo. De hecho, con el italiano eso es lo que he ido haciendo. Iba comprando libritos de nivel A2, luego de nivel A1, luego de nivel B2 y quizás lo último que he hecho, mi último reto, ha sido intentar leer una novela, quizás no muy complicada, pero en italiano para italianos. Y es todo un proceso, ¿vale? Que al final, de verdad, ayuda muchísimo. Y por supuesto, si tenéis la oportunidad de hablar con una persona nativa de esa lengua, tenéis que hacerlo, ¿vale? No tiene por qué ser un profesor, podéis encontrar a gente que quiera hacer intercambios de lengua, español-inglés, inglés-español o italiano-español, etc. Hay muchas oportunidades de hacerlo en internet, muchas plataformas que se dedican a ello. Y si no tenéis a nadie, si sois tímidos, por ejemplo, hablad solos. No pasa nada, cogéis en la ducha e igual que se canta, se habla, os lo puedo asegurar. Hablad para vosotros mismos, con vosotros mismos y practicad esa lengua extranjera. Además es algo que a mí personalmente me motiva, porque no tengo ninguna presión. Si hago fallos, si hago errores, no pasa nada. No pasa nada porque estoy yo solo en la ducha o donde sea. En fin, no sé ni cuánto tiempo llevo grabando este vídeo. Me he puesto a hablar y ha salido todo esto. Pero bueno, básicamente os quería contar mi experiencia. Quiero decir como conclusión que aprender una lengua es un proceso que normalmente lleva años conseguir un nivel decente y sobre todo que nunca termina. Y eso es realmente lo bonito de aprender una lengua, que realmente nunca terminas y siempre hay algo que te va a sorprender. Incluso en nuestra propia lengua siempre estamos aprendiendo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, no te olvides de suscribirte al canal y de activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Y nosotros nos vemos en el siguiente, que seguramente sea mucho más cortito que este. Nos vemos.